Hay una enseñanza de Jesús que no fue mal interpretada. Fue eliminada a propósito. No porque fuera simbólica, no porque fuera peligrosa para el alma, sino porque hacía innecesaria toda una estructura de control. Esta escena no ocurre en una iglesia. No ocurre frente a multitudes. Ocurre a puerta cerrada, en un texto antiguo llamado la Pistis Sophia. Jesús se encuentra con su círculo más cercano 11 años después de la resurrección. Y ahí María Magdalena hace una pregunta que nunca escucharás en un sermón. No pregunta cómo ser perdonada. No pregunta cómo rezar mejor. No pregunta cómo obedecer. Pregunta esto: ¿cómo se protege la mente cuando fuerzas oscuras la atacan? Jesús no responde con una oración. No pide ayuda al cielo. No enseña a suplicar. Pronuncia una sola palabra en arameo. Una palabra tan directa, tan precisa, tan efectiva, que siglos después, cuando los textos fueron traducidos, no pudieron permitir que sobreviviera. No la suavizaron. La reemplazaron. Y cuando entiendas por qué, vas a darte cuenta de que nunca se trató de fe. Se trató de obediencia. Y aquí es donde todo empieza a incomodar. Porque cuando María Magdalena hace esa pregunta, Jesús no enseña a orar. No dice, pídanle al Padre. No dice, entréguenlo a Dios. No dice, confíen y esperen. Eso es importante, porque si esa fuera la respuesta correcta, habría sido la respuesta. Pero no lo fue. Jesús no coloca a sus discípulos en una posición de espera. No los pone de rodillas. No los entrena para depender de una fuerza externa que decida si ayudar. En lugar de eso, les da algo completamente distinto. Una forma de responder, no de pedir. Y esa diferencia, pedir o responder, lo cambia todo. Porque una oración es una súplica, y una súplica asume algo muy claro: que tú no tienes autoridad, que el poder está fuera, que alguien más decide. Pero la enseñanza que Jesús entrega en ese momento no funciona desde la carencia. Funciona desde el reconocimiento. Y eso explica por qué, siglos después, esta parte fue alterada. Porque una persona que no necesita pedir es una persona que no se puede controlar. Si estás escuchando esto ahora, no es solo por curiosidad. Y no es porque el algoritmo haya decidido mostrártelo. Hay algo más antiguo que eso. Algo que reconoce cuando una mente está lista para escuchar. Tal vez llevas tiempo sintiendo que algo no encaja. No de forma dramática, no como una crisis visible. Más bien como una incomodidad silenciosa. Una sensación persistente de estar fuera de lugar. De mirar alrededor y sentir que todos parecen adaptarse, menos tú. Has intentado seguir las reglas. Creer lo que se espera que creas. Repetir las palabras correctas. Hacer lo que se supone que funciona. Y aún así, algo dentro de ti nunca terminó de calmarse. No porque estés roto. No porque seas débil. No porque te falte fe. Sino porque en el fondo sabes que estás viviendo en un sistema que no fue diseñado para alguien como tú. A veces lo notas como cansancio. Otras veces como frustración sin causa clara. Otras, como la sensación de que este mundo funciona con una lógica que no termina de convencerte. Y eso puede hacerte pensar que el problema eres tú. Pero no lo es. Esa incomodidad no es un error, no es una falla, es una señal de reconocimiento. Y por eso este mensaje no te resultó indiferente. Por eso no lo saltaste. Por eso sigues escuchando. Esa sensación de no pertenecer no es algo nuevo. No apareció de la nada. Y no es un problema psicológico que haya que corregir. Es una forma de reconocimiento. Muchas personas que sienten esto no pueden explicarlo con palabras. Solo saben que desde muy temprano, algo se sentía extraño. Como si el mundo funcionara con reglas que nunca terminaron de aceptar. Como si todo girara alrededor de metas, miedos y rituales que no resonaban del todo. No es que te sientas superior. Tampoco es que te sientas mejor que otros. Es más bien lo contrario. Es la sensación de estar en un lugar que no termina de sentirse hogar. A veces se manifiesta como cansancio profundo. No físico, sino existencial. Como si mantenerte dentro del ritmo del mundo requiriera un esfuerzo constante. Otras veces aparece como una resistencia interna. Una dificultad para aceptar explicaciones simples sobre por qué las cosas son como son. Como si algo en ti supiera que la historia está incompleta. Y aquí viene lo importante. Eso que sentiste nunca fue depresión.
Nunca fue ansiedad. Nunca fue falta de propósito. Fue memoria. Una memoria sutil, no racional. No algo que recuerdas con imágenes, sino algo que reconoces con el cuerpo. Una memoria que se activa cuando algo toca una verdad que habías olvidado. Por eso estas ideas no te resultan ajenas. No porque las hayas aprendido antes, sino porque en algún nivel ya las conocía. Lo que estás sintiendo no es confusión. Es un recuerdo que no ha podido expresarse con palabras. Desde hace siglos, a las personas se les enseñó a verse a sí mismas como incompletas, como separadas, como necesitadas de algo externo para estar a salvo, para ser guiadas, para ser aceptadas. Pero esa no fue siempre la forma de entender al ser humano. En las enseñanzas más antiguas, las que no estaban pensadas para multitudes, se hablaba de algo distinto. Se decía que dentro de algunas personas existe una chispa, no como metáfora, no como símbolo poético, sino como una realidad interior. Una chispa que no pertenece del todo a este mundo. Una chispa que no fue creada aquí, sino que llegó aquí. Eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué ciertas personas nunca terminan de encajar. Por qué sienten rechazo hacia sistemas basados en miedo y obediencia. ¿Por qué la autoridad impuesta siempre les resulta sospechosa? No porque quieran rebelarse, sino porque algo en su interior reconoce que esa no es la forma natural de vivir. A esas personas los textos antiguos las llamaban no creyentes ejemplares, no seguidores obedientes, sino portadoras de la chispa completa. Personas cuya conciencia no está totalmente atrapada en lo que ven, lo que les dicen o lo que se espera de ellas. No son mejores que otras, no son elegidas por mérito. Simplemente recuerdan antes. Y esa chispa, esa conciencia, no necesita permiso para actuar, no necesita intermediarios, no necesita suplicar, porque no está separada de la fuente. Es una extensión de ella, experimentándose a sí misma en un mundo limitado. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo para cualquier sistema de control. Si esa chispa existe, si hay personas que no dependen naturalmente de la obediencia, entonces el mundo no puede funcionar solo con libertad. Tiene que funcionar con control. Y el control rara vez se presenta como violencia directa. Eso sería demasiado evidente, demasiado fácil de rechazar. El control real se construye con ideas, con creencias repetidas, con sistemas que parecen normales porque han estado ahí desde antes de que nacieras. Jerarquías, intermediarios, autoridades incuestionables, reglas que no se explican, solo se obedecen. Un modelo donde el poder siempre está fuera, arriba, lejos, y donde el individuo aprende desde muy temprano que su papel es pedir, esperar, confiar y aceptar. Aceptar que no sabe, aceptar que no puede, aceptar que otros deciden por él. Ese tipo de sistema no necesita cadenas visibles. Funciona mejor cuando las personas creen que así es como debe ser la vida. Pero hay un problema. Ese sistema no funciona igual para todos. Las personas que llevan esa chispa sienten fricción constante. No porque quieran romper las reglas, sino porque las reglas no fueron diseñadas para ella. Por eso aparece el cansancio. La resistencia interna. La sensación de estar actuando un papel en una obra que no escribiste. Y cuando esa incomodidad surge, el sistema tiene respuestas preparadas. Te dice que es miedo, que es ansiedad, que es falta de fe, que es rebeldía, que es ego. Cualquier explicación sirve, menos la verdadera. Porque admitir que el sistema existe para mantenerte desconectado, sería admitir que nunca fue neutral. Y ahí es donde entra el siguiente punto. Porque dentro de ese sistema, incluso las figuras espirituales más importantes, tuvieron que ser reinterpretadas. Dentro de este sistema, ninguna figura fue más cuidadosamente reinterpretada que la de Jesús. Con el tiempo, su imagen fue reducida a la de un modelo moral, un maestro de buenas conductas, un intermediario al que hay que pedir, seguir, obedecer. Pero esa versión no explica por qué sus enseñanzas generaron tanto conflicto, ni por qué ciertos textos fueron ocultados, quemados o descartados como peligrosos. En las tradiciones más antiguas, Jesús no aparece solo como un predicador público, aparece como alguien que operaba en dos niveles distintos. El primero era visible, parábolas, metáforas, lenguaje accesible para las multitudes. Ese nivel servía para abrir preguntas, no para cerrarlas.
Pero el segundo nivel era privado, reservado, transmitido en espacios cerrados, a personas específicas, en momentos concretos. Ahí no se hablaba de moral, se hablaba de funcionamiento, de cómo opera la conciencia, de cómo se ejerce autoridad real, de cómo responder cuando el sistema ataca desde dentro. Por eso, muchas de sus enseñanzas más directas no aparecen en los textos más difundidos. No porque fueran confusas, sino porque eran claras. Demasiado claras, porque una persona que entiende cómo funciona su propia conciencia ya no necesita intermediarios. No necesita permiso, no necesita traducción. Y eso, para cualquier sistema basado en control, es inaceptable. Por eso, cuando hablamos de enseñanzas privadas, no hablamos de secretos místicos para unos pocos. Hablamos de conocimiento práctico que no podía ser masificado, sin desarmar toda la estructura. Y es en ese nivel, el privado, donde aparece la palabra que estamos a punto de entender. El problema no fue que estas enseñanzas se perdieran. El problema fue que se conservaron, pero alteradas. Cuando, siglos después, los textos comenzaron a traducirse y organizarse dentro de una estructura institucional, surgió una dificultad imposible de ignorar. Algunas palabras no encajaban, no porque fueran confusas, sino porque otorgaban demasiada autoridad a quien las pronunciaba. Palabras que no pedían, que no suplicaban, que no esperaban respuesta. Palabras que actuaban. Y eso representaba un riesgo, porque si una persona podía responder a fuerzas internas o externas, sin recurrir a intermediarios, sin pedir permiso, sin colocarse en una posición inferior, entonces, toda la lógica del sistema se debilitaba. Así que no se eliminó el mensaje completo. Eso habría sido demasiado evidente. Se hizo algo más sutil. Se cambió el tono. Lo que era una declaración se transformó en una petición. Lo que era un comando se convirtió en una súplica. Donde antes había autoridad, se colocó dependencia. Donde había certeza, se introdujo espera. Y con cada traducción posterior, ese cambio se fue suavizando aún más. Hasta que el significado original quedó irreconocible. No fue un error lingüístico. Fue una decisión. Porque una enseñanza que enseña a pedir es fácil de administrar. Pero una enseñanza que enseña a responder no se puede controlar. Y ahí es donde todo encaja. Porque ahora entiendes por qué la oración se volvió central, por qué la espera se volvió virtud, y por qué la autoridad siempre quedó en manos de otros. Si todo esto fue alterado con tanto cuidado, si las palabras fueron suavizadas, si el sentido original fue diluido durante siglos, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Por qué tú estás escuchando esto ahora? No todos llegan hasta aquí. La mayoría pasa de largo, algunos sienten incomodidad y se van. Otros se quedan unos segundos y luego buscan algo más fácil. Pero tú no, no porque seas especial en el sentido superficial, no por mérito, no por superioridad, sino porque algo en ti reconoció lo que estaba escuchando. No fue curiosidad intelectual, no fue entretenimiento, fue una resonancia, como cuando escuchas una verdad que no necesitas comprobar del todo, porque ya la sientes en el cuerpo. Ese reconocimiento es importante, porque marca una diferencia clara entre aprender algo nuevo y recordar algo antiguo. La mayoría busca información, busca respuestas externas, busca explicaciones que vengan de fuera. Pero quienes llevan esa chispa responden de otra manera. No preguntan, ¿esto es verdad? Preguntan, sin darse cuenta, ¿por qué esto me resulta tan familiar? Y esa familiaridad no es casual. Es la señal de que estás listo para escuchar lo siguiente. Porque lo que viene ahora no funciona si se escucha por encima. No funciona si se toma como idea. Y no funciona si se repite sin conciencia. Funciona solo cuando quien escucha ya ha recordado, al menos un poco, quién es. Existe una palabra, no un concepto, no una idea simbólica. Una palabra real, pronunciada en arameo. Jesús lo utilizó cuando sus discípulos le preguntaron cómo protegerse cuando algo oscuro atacaba la mente. No fue una oración, no fue una súplica, no fue una petición al cielo, fue un comando. La palabra es prak. Es breve, es directa, y su significado no deja espacio para ambigüedades. Prak significa cortar, separar, romper una atadura, liberar de una conexión que ya no tiene autoridad. No implica diálogo,
No implica negociación. No implica espera. Cuando se pronuncia correctamente, no está pidiendo que algo se vaya. Está rompiendo el vínculo que lo mantiene ahí. Por eso esta palabra nunca fue enseñada como parte de una oración tradicional. Porque una oración viaja hacia afuera. Busca respuesta. Depende de algo externo. Aquí no funciona así. No se proyecta hacia afuera. Opera hacia adentro. No intenta convencer a nada. No busca permiso. No apela a una voluntad superior que decida actuar. Actúa desde el reconocimiento de que quien la pronuncia no está separado de la fuente de autoridad. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Porque conocer la palabra no es lo mismo que poder usarla. Praku no responde al sonido. Responde a la frecuencia desde la que se pronuncia. Dicha desde el miedo. No hace nada. Repetida como una fórmula. No tiene efecto. Usada como si fuera un truco. Se vuelve una palabra vacía. Y eso explica algo importante. Explica por qué esta enseñanza pudo sobrevivir, fragmentada, incompleta, sin causar problemas durante siglos. Porque sin el estado de conciencia correcto, la palabra no activa nada. Por eso, antes de explicar cómo se utiliza, es necesario entender qué es lo que debe estar presente, en quien la pronuncia. Y eso nos lleva al siguiente punto. Aquí es donde la mayoría se queda a medias. Y donde esta enseñanza suele ser mal entendida. Porque Prak no responde a la repetición, no responde al sonido, y no responde a la intención superficial. No importa cuántas veces se pronuncie si se hace desde el mismo estado de siempre. Las fuerzas que interfieren en la mente no reaccionan a palabras, reaccionan a frecuencias. Y la frecuencia no está en la boca, está en el estado interno, desde el que la palabra surge. Por eso, durante siglos, no tuvieron miedo de que la palabra sobreviviera de forma fragmentada. Sabían que sin el contexto correcto, sin la conciencia adecuada, Prak se volvería inofensiva. Una palabra más, un sonido vacío, algo que se repite sin efecto. Eso es lo que ocurre cuando se intenta usar desde el miedo, desde la desesperación, desde la necesidad de que algo externo intervenga. En ese estado, la persona sigue colocándose por debajo. Separada, dependiente, y Prak no opera desde ahí. Prak solo funciona cuando quien la pronuncia ya no se percibe como víctima, cuando no se ve a sí mismo como alguien pequeño pidiendo ayuda, sino como alguien que recuerda su posición real. Por eso esta enseñanza nunca fue masiva, nunca fue para multitudes, nunca fue para repetirse mecánicamente. Requería algo previo, algo que no se podía imponer. Algo que solo podía activarse cuando la persona estaba lista. Y ese estar listo no tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con reconocimiento. Reconocer quién eres antes de hablar. Reconocer desde dónde hablas. Reconocer que no estás intentando convencer al mundo de que cambie. Estás declarando que ya no participas en aquello que no tiene autoridad sobre ti. Y cuando ese reconocimiento está presente, la palabra deja de ser un sonido. Se convierte en un acto. Para que Prak funcione, no basta con conocer la palabra. Jesús enseñó que debía estar acompañada por 3 componentes muy específicos. No son símbolos, no son metáforas, son estados internos precisos. Cuando uno de ellos falta, la palabra no activa nada. El primer componente es reconocimiento. Antes de hablar, la persona debe reconocer quién es realmente. No lo que le dijeron que era. No un ser caído, no alguien indigno, no alguien separado que necesita permiso, sino alguien que porta la chispa, una conciencia que no está desconectada de la fuente, sino expresándose de forma localizada. Ese reconocimiento no es mental, no es una afirmación repetida, es una sensación clara de identidad interior. Cuando ese reconocimiento está presente, la frecuencia cambia. El segundo componente es autoridad. Y aquí es donde la traducción fue más dañina. Durante siglos, las palabras de Jesús frente a fuerzas oscuras fueron traducidas como peticiones. Pero en el arameo original, la estructura es imperativa. No es por favor ved, es esto se termina ahora. Autoridad no es gritar, no es imponer con fuerza, no es elevar la voz. Autoridad es certeza. La certeza de que no estás pidiendo algo que no te corresponde. Es hablar desde la convicción tranquila de quien sabe que tiene derecho a declarar. El tercer componente es vibración.
Porque prak no se pronuncia desde la cabeza, ni desde la garganta. Se pronuncia desde el centro del pecho. Desde el lugar donde la respiración se siente sólida, donde el cuerpo acompaña a la palabra. El sonido no se lanza, se deja salir. Cuando la vibración nace ahí, no atraviesa el miedo, no pasa por la duda, no se distorsiona. Ese tipo de vibración no puede ser interceptada, porque no está intentando salir del sistema, está dejando de participar en él. Cuando estos tres componentes se alinean al mismo tiempo, la palabra deja de ser lenguaje, se convierte en acción directa. Y eso nos lleva al siguiente paso, porque esto no se entiende solo escuchándolo, se integra practicándolo. Jesús no entregó esta enseñanza como una idea para debatir, la entregó como una práctica, algo que debía experimentarse en silencio, sin testigos, sin espectáculo. Por eso, lo que sigue no es algo que debas hacer ahora mismo. Es algo que harás cuando el día termine y el ruido se apague. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, vas a sentarte en un lugar oscuro y tranquilo. Nada especial, nada ceremonial, solo tú. Coloca una mano sobre el centro de tu pecho, no como gesto simbólico, sino para anclar la atención en el cuerpo. Respira profundo, lento, 3 veces. Con cada exhalación, deja ir algo. El nombre que usas en el mundo, los roles que desempeñas, las expectativas ajenas, las historias que repites sobre ti. No luches con ellas, solo déjalas caer. Cuando el cuerpo se sienta más quieto, trae el reconocimiento. No lo pienses, siéntelo. Percíbete como una presencia consciente, no separada, no fragmentada, conectada a algo más amplio, sin necesidad de imaginarlo. Desde ese estado, con la mano aún en el pecho, pronuncia prak una sola vez, no en voz alta exagerada, no en susurro temeroso. Declárala como quien enuncia un hecho evidente. Siente cómo vibra en el pecho antes de salir por los labios. Después, permanece en silencio durante 7 respiraciones. No busques nada, no esperes señales, no fuerces experiencias, solo observa. Esa es una noche. Repite el mismo proceso, durante 7 noches seguidas, no más, no menos. La práctica no busca resultados inmediatos, busca ajuste. Y ese ajuste se vuelve evidente con el tiempo. Las señales no suelen aparecer como algo dramático. No llegan con luces, ni voces, ni experiencias fuera de lo común. De hecho, si esperas eso, probablemente no las notes. La primera señal suele ser más simple y más profunda. Una claridad nueva, no porque tengas más respuestas, sino porque hay menos ruido. Pensamientos que antes se repetían pierden fuerza. No desaparecen de golpe, pero ya no te arrastran. Notas un espacio, pequeño pero real, entre lo que ocurre y cómo reaccionas. Con el paso de las noches, ese espacio se amplía. Situaciones que antes te activaban ya no lo hacen de la misma manera. No porque te vuelvas indiferente, sino porque algo en ti ya no se engancha. También puede cambiar la forma en que otros reaccionan contigo. Algunas personas se sienten incómodas, sin saber por qué. Otras se distancian, no por rechazo consciente, sino porque ya no hay el mismo punto de conexión. Esto no es un castigo, es una consecuencia. Cuando dejas de operar desde la misma frecuencia de siempre, ciertos vínculos simplemente ya no encuentran dónde sostenerse. Otra señal frecuente es que ciertos patrones se detienen. El autosabotaje que aparecía justo cuando avanzabas. La duda repentina cuando todo iba bien. La resistencia invisible a mejorar tu vida. No luches contra nada de esto. No intentes explicarlo demasiado. Solo obsérvalo, porque estas señales no son algo nuevo que se esté creando. Son interferencias que están dejando de actuar. Y eso nos lleva al cierre. Porque lo que has escuchado no es información nueva. Es memoria recuperada. Lo que acabas de escuchar no es una revelación nueva. Es algo que fue enterrado, fragmentado y distorsionado para que pareciera inaccesible. Durante siglos, se reemplazó la autoridad interior por obediencia. La certeza, por espera. La soberanía por sumisión. No porque fuera mejor así, sino porque así era más fácil de administrar. Pero algunas enseñanzas no desaparecen del todo. Sobreviven en textos ocultos, en tradiciones marginales, y sobre todo, en la sensación persistente de que algo no estaba bien.
Esa sensación es la que te trajo hasta aquí. No por accidente, no por curiosidad, sino por reconocimiento. La palabra ahora es tuya, la estructura también. Reconocimiento. Autoridad. Vibración. No como ideas para creer, sino como algo que se encarna. Esta enseñanza no te pide que abandones nada. No te exige fe. No te promete salvación. Solo te recuerda que nunca estuviste separado de aquello que estabas buscando. Esta noche, cuando el ruido baje y el mundo se vuelva más silencioso, vas a sentarte a solas. Vas a colocar la mano sobre el pecho. Vas a respirar y vas a declarar desde un lugar distinto al de siempre. No para luchar contra nada. No para convencer a nadie, sino para dejar de participar en lo que ya no tiene autoridad sobre ti. Si esto resonó en ti, no lo tomes como una creencia más, tómalo como una responsabilidad. Porque recordar no es el final, es el comienzo.